Hola a todos, esta es el segundo video de esta tercera clase. Vamos a seguir hablando de citoplasma, pero en esta ocasión vamos a hablar de los organoides, de la mayoría de estos organoides. Primero tenemos que ver una pequeña clasificación de los organoides u organelas. Los podemos clasificar en membranoso, es decir, que están recubiertos por una membrana muy similar a la membrana plasmática. Dentro de los membranosos podemos identificar a los que vamos a hablar hoy, que son los que pertenecen al sistema de endomembranas, el retículo endoplasmático o endoplásmico, el aparato de Golgi, los lisosomas y los peroxisomas. Por otro lado también tenemos a las mitocondrias, de las que vamos a hablar en el tercer video. Y los no membranosos, que la mayoría ya los vimos, citoesqueleto, inclusiones y centriolos, y los ribosomas, que vamos a tratar al final de esta clase. Bien, empecemos por el retículo endoplasmático. Se considera que el retículo plasmático es un organoide, u organela, que se puede dividir en rugoso y en liso, por algunas características que presenta, pero la realidad es que no solamente por su aspecto físico, sino que se puede diferenciar también por su función, y ahora lo vamos a ver. El RER está formado por una serie de sacos aplanados. Esto es pregunta de examen, la forma del RER, que es muy diferente a la forma del REL, del liso. Entonces son sacos aplanados que se comunican directamente con el aparato de Golgi, con quien comparten una función que es la de la síntesis de proteínas de exportación. También existe una conexión física con el REL, de hecho yo les dije, es un mismo órgano, pero que tiene dos partes diferenciadas, tanto física como funcionalmente. Se denomina rugoso porque presenta unos puntitos que se ven en el microscopio electrónico, que son ribosomas que están adosados a esta membrana externa. En la clase práctica van a ver la microscopía electrónica y van a observar que se ven puntitos negros o los gránulos ribosómicos, que se denominan. ¿Cuáles son las funciones del RER? La principal función es participar en la síntesis de proteínas de exportación, las que no se van a liberar al citoplasma, sino que deben empaquetarse para ir al exterior o a la membrana plasmática. Y además lleva a cabo modificaciones muy importantes que se denominan post-transcripcionales. Quiere decir que se dan cuando la proteína ya se transcribió. Estos términos ahora les van a sonar un poquito raros porque todavía no vimos síntesis de proteínas. Ténganlos en la cabeza, recuérdenlos, después lo van a terminar de entender cuando veamos síntesis. Lo más importante que pasa es la glicosilación y el plegamiento, pero en realidad pasan muchas cosas, les pasan muchas cosas a las proteínas mientras van transitando el RER. También se elaboran lípidos y proteínas integrales de las membranas celulares. Vamos con el REL. Fíjense que acá está, por un lado el RER y al lado está el REL. El REL principalmente se denomina liso porque no tiene adosados en su membrana los ribosomas, entonces no van a encontrar esos puntitos. Por eso se le llamó en un primer momento retículo endoplasmático liso. Tiene forma de túbulos, conductos interconectados. Fíjense que la forma es bastante diferente al RER. En la mayoría de las células no está muy desarrollado, pero hay algunas células específicas que sí lo tienen muy desarrollado. Existe en todas las células, pero el desarrollo va a depender de la especialidad de esa célula. En algunos tipos celulares se encuentra extremadamente especializado, tanto que puede tener un nombre propio. Por ejemplo, en las células musculares, donde se llama retículo sarcoplasmático, en lugar de endoplasmático. ¿Cuáles son las funciones del REL?
Participa en la síntesis de lípidos, en todos los lípidos de la membrana y todos los lípidos que necesita la célula, triglicéridos, fosfolípidos, colesterol. Detoxificación de sustancias, y acá es esto que les conté, que algunas células las tienen mucho más desarrollados al REL, por ejemplo, células del hígado que necesitan tener el desarrollo del REL porque su función es la detoxificación. Presenta enzimas específicamente. Acuérdense que las enzimas son un tipo de proteínas, entre ellas algunas que metabolizan el alcohol y otras sustancias químicas. Otra de las funciones es la liberación de glucosa a partir de glucosa 6-fosfato. Esto es una función que después vamos a ver quizás un poquito más en detalle. Y el almacenamiento de calcios y otros iones y su liberación regularmente en algunos tipos celulares. Por ejemplo, lo que les dije recién, en los miocitos, toma el nombre de retículo sarcoplasmático o sarcoplásmico, y tiene un rol esencial en la contracción muscular. Tercer organoide, el aparato de Golgi. Está formado por un conjunto de cisternas aplanadas, se ven como platos, fíjense, como si fuesen platos apilados. Obviamente están rodeadas de membrana cada una de esas cisternas, y ese apilamiento, que yo les digo como platos, se llaman dictiosomas. Tengo muy tapada la nariz, chicos, perdonen que no puedo hablar. Está polarizado. ¿Qué significa polarizado? Que tiene dos caras y en las dos caras pasan algunas cosas diferentes. Las caras se llaman cis y trans. Vamos a hablar un poquito más de estas caras y vamos a ver su relación con la membrana plasmática y con el RER. La cara cis tiene membranas más finas. Esas membranas son más parecidas a las membranas del RER. Alrededor de ellas se sitúan lo que se llaman vesículas de Golgi o vesículas de transferencias que derivan del RER. O sea, que la cara cis es la que está en contacto, no en contacto físico, en contacto a través de vesículas que van a viajar del RER al REL, no contacto físico, acuérdense. Y en cambio la cara trans es la que da a la membrana plasmática. Sus membranas son más gruesas, mucho más parecidas a la membrana plasmática. Y en esta cara se localizan vesículas que se denominan vesículas secretoras. ¿Por qué se denominan secretoras? Porque estas vesículas son las que van trayendo las proteínas que se forman en el RER, mediante las vesículas de transferencia pasan al Golgi y del Golgi pasan al primero al citoplasma y después, por un mecanismo que van a ver esta semana creo, al exterior de la célula a través de estas vesículas secretoras. O sea, se secreta material. Ese material va al exterior de la célula. ¿Cuáles son las funciones principales del aparato de Golgi? Modificación de sustancias sintetizadas en el RER, o sea, sigue la transformación, la modificación de las proteínas que se van produciendo en el RER. Formación de los lisosomas primarios, ahora vamos a ver lo que es un lisosoma, y formación de membrana plasmática, y vuelvo un segundo para atrás, porque cada vez que una vesícula secretora vuelca su contenido al exterior de la célula, no se va la vesícula entera, o sea, vuelca el contenido, pero la membrana de esa vesícula secretora pasa a ser parte de la membrana plasmática. Entonces, en algún sentido está formando membrana plasmática. Bien, fíjense, acá les muestro un poquito más la cara cis, la cara trans y cómo se van formando las vesículas. La conexión entre el RER y la cara cis es mediante vesículas. Y la conexión entre el Golgi y el exterior es también mediante vesículas. Estas se suelen llamar vesículas de transferencia y estas vesículas secretoras. ¿Qué son estos lisosomas que acabamos de nombrar? Son unos organoides membranosos que están derivados, como ya les dije, del sistema
endomembranas que tienen en su interior enzimas. Pueden ser hidrolíticas, pueden ser proteolíticas, sirven para ir digiriendo, o sea, destruyendo ciertos materiales que pueden ser tanto internos de la célula, por ejemplo, organoides que ya no se usan, alguna proteína que estuvo mal sintetizada que se tiene que reciclar, alguna proteína que queda vieja, eso se denomina autofagia. O bien heterofagia, algo de origen externo. Por ejemplo, si entra un virus y es rodeado por la membrana, un virus, una bacteria, lo que sea, se va a tratar de degradar mediante estas organelas. Todos estos procesos se denominan digestión celular, y acuérdense que esta digestión celular implica tanto la heterofagia como la autofagia. Lo que se forman son estos lisosomas primarios. O sea, ¿qué es un lisosoma primario? Cuando hablamos de lisosomas, en general estamos hablando de los primarios. Los primarios son los que no tuvieron todavía contacto con ninguna otra cosa que quieran degradar. O sea, un lisosoma primario es una organela rodeada de membrana, una organela membranosa que en su interior contiene enzimas hidrolíticas, proteolíticas. Se va a llamar el lisosoma secundario cuando se una a un endosoma, por ejemplo, que está conteniendo algo que se debe degradar. ¿Cuáles son las enzimas más importantes que tienen los lisosomas? Lipasas, que digiere los lípidos, glucosidasas, que digiere carbohidratos, proteasas, que digieren proteínas, nucleasas, que digieren ácidos nucleicos. Esto, lo de las nucleasas es muy importante en los virus. Los virus son pedacitos de ácidos nucleicos, en forma muy general, que son identificados justamente por los lisosomas para poder degradarlos. Un paréntesis, y acá les escribí mucho porque directamente quiero que lo miren de acá. Los peroxisomas, que son muy parecidos a los lisosomas, pero que tienen una cosita especial. Estos organoides, también membranosos, tienen una participación muy importante en reacciones de oxidación. ¿Por qué? Tienen enzimas que oxidan aminoácidos, ácidos úricos, otros sustratos, no importa, utilizando oxígeno molecular, y se forma agua oxigenada. El agua oxigenada es un producto muy tóxico que se va a degradar gracias a una enzima que se denomina catalasa. Se divide en agua y oxígeno. Acuérdense que acá tenemos una molécula de agua con un oxígeno extra, se puede decir. Entonces esto es importantísimo en el metabolismo lipídico, porque va a degradar a los ácidos grasos para terminar toda la oxidación en la mitocondria, algo que vamos a ver en la clase que viene. Entonces son unas vesículas especiales, los peroxisomas, que contienen agua oxigenada. Básicamente vamos a decir eso. Bien, ya vimos este sistema de endomembranas. Vamos a terminar de comprender la función del RER y del Golgi cuando veamos síntesis proteica. Vamos a ver qué es lo que está pasando en cada uno. Vamos a ver mitocondrias en el próximo video. Y nos va a quedar solamente para hablar 2 segunditos sobre los ribosomas, que son los únicos organoides no membranosos que por ahora no hablamos. Seguimos hablando también de cosas que sirven para la síntesis proteica, y ya se van dando cuenta que la síntesis proteica es algo muy importante en una célula. De hecho, los ribosomas son como, nosotros decimos que son como fábricas donde se produce la síntesis proteica. Son estructuras que no tienen membrana plasmática y están formados por ARN y proteínas. Si ustedes se acuerdan de la clase anterior, habíamos hablado de los distintos tipos de ARN y uno se denomina ARN ribosomal. Este tipo de ARN se mezcla con algunas proteínas muy específicas, formando
las dos subunidades, la menor y la mayor, que forman cuando se juntan el ribosoma. No están siempre juntitas, de hecho, normalmente en el citoplasma se encuentran separadas, pero identifican algo que hace que se unan y comience la síntesis proteica. Esto lo vamos a ver en esa clase. No se ven al microscopio óptico, sí al microscopio electrónico. Son cuerpos redondeados y electrodensos. Eso lo van a ver en el RER cuando esté pegado al RER, a la membrana del RER, cada uno de los ribosomas. Fíjense que el tamaño es muy chiquitito, entre 150 y 200 angstrom. Esta S es un índice de sedimentación. Los ribosomas nuestros, los humanos, tienen un índice de sedimentación de 80, es cuando están juntos, típicos de nuestros tipos celulares. Y recuerden que los podemos encontrar de dos formas adentro de la célula. Pueden estar en el citoplasma. En el citoplasma van a estar separados cuando no se está produciendo la síntesis proteica y unidos entre sí y con otros componentes cuando se está produciendo, o bien pegados al retículo endoplasmático rugoso cuando se está produciendo la síntesis de proteínas de exportación. En cambio, cuando los vemos juntitos en el citoplasma, nadando en el citoplasma sin pegarse a nada, están produciendo estas máquinas, estas fábricas, proteínas que van a quedarse adentro del citoplasma. Después vamos a ver bien el porqué de todas estas diferencias. Fíjense que acá los tenemos unidos y trabajando. Voy adelantando un poquito de la síntesis proteica, pero no se desesperen que después los vamos a ver bien. Lo que sabemos más o menos hasta ahora de todas las clases que vimos es que para que nosotros podamos sintetizar una proteína necesitamos la subunidad mayor y la subunidad menor del ribosoma unidas, o sea, un ribosoma completo. Vamos a necesitar, por lo tanto, dos tipos, mejor dicho 3, pero acá ya tenemos un tipo de ARN que es el ARN ribosomal. Pero a su vez necesitamos el ARN de transferencia y el ARN mensajero. Entonces, todos estos componentes van a hacer que se vayan colocando uno tras del otro los aminoácidos que van formando esa cadena polipeptídica que va a ser una proteína. Muy bien, ¿qué nos tenemos que acordar de esta clase? Tenemos que identificar las estructuras de cada organoide. ¿Cómo son? Pueden probar dibujarlos, pueden hacerse pequeñas anotaciones de lo más importante de la estructura. Tienen que ver las diferencias entre los que presentan membranas y los que no presentan membranas. O sea, sepan esa clasificación de membranosos y no membranosos, porque eso es muy importante. Y por último, tienen que conocer la función de cada organoide. Esas son todas preguntas de examen. Seguimos con la misma guía de actividades. Seguimos con el Gardner como texto principal, pero recuerden que pueden usar cualquier libro de histología o de biología celular. Y hasta acá finalizamos este segundo video. Nos vemos en el siguiente.